Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a dar un par de minutitos a que terminen de incorporarse las personas participantes para poder iniciar, por favor. Muchas Perfecto, gracias. maestra. No, al contrario.
Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos este viernes 13. El día de hoy estaremos hablando de las violencias y efectos que las mujeres adolescentes enfrentan durante el embarazo. Les agradecemos su participación durante toda esta semana y esperamos sea de gran utilidad. Le doy la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy y vamos a dar inicio. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento, como siempre, maestra Karen, por la invitación y por el espacio. Y pues vamos a iniciar. El día de hoy, como bien dijo la maestra, vamos a hablar de las violencias y los efectos que enfrentan las mujeres adolescentes durante el embarazo. Me parece que el próximo mes va a ser el mes del embarazo adolescente. Sin embargo, quise abordarlo desde el punto de vista de los tipos y modalidades de violencia que las chicas en esa edad enfrentan, porque también hay que recordar que hay niñas que viven que viven también embarazos, y prácticamente en el caso de las niñas son resultados de violencia sexual. Me quise especificar en mujeres adolescentes. Vamos a analizar las múltiples violencias que enfrentan durante su embarazo, los factores que predisponen a esta situación, las consecuencias físicas, sociales, económicas y personales, así como también su impacto emocional. Yo quiero compartirles que me llamó muchísimo la atención porque durante la investigación que comencé a hacer de este tema, que ya llevamos un rato pues trabajándolo con las chicas, a mí me ha llamado la atención que hay mucha información médica, incluso psicológica, pero en la parte social, en la parte como antropológica, sociológica, hay como no he encontrado información como más relevante o una información que sea más fidedigna. Y eso obviamente ya cuando lo trasladé a la presentación, la información que tenía, me parece así como relevante, me parece importante pues señalar que estaría bien que se hicieran más estudios al respecto desde el punto de vista antropológico social. Bien, pues las múltiples formas en que la violencia contra las mujeres se manifiesta, obviamente son muestras de todas las barreras impuestas socialmente que nos han impuesto a las mujeres, ¿no? Desde la violencia física, psicológica, laboral, docente, sexual, y eso evidentemente ha generado que vivamos bajo un patriarcado, bajo el sexismo, recordando que el patriarcado es este sistema que subyace en la autoridad de los varones en un determinado grupo o en una determinada familia, y que obviamente conlleva a vivir lo que vimos la vez pasada, la capacitación pasada que platicamos, pues es sexismo, machismo y muchas conductas de misoginia. En ese sentido, las mujeres embarazadas, las mujeres adolescentes embarazadas son muy vulnerables a vivir un tipo de violencia incluso más degradante, más marcada y más tortuosa. La violencia hacia las mujeres es un acto que puede perpetrarse de diferentes maneras. Aquellas que tienen como fin causar daños físicos y visibles hasta los que vulneran nuestra integridad emocional o el de las víctimas, tanto en el espacio privado, como es nuestra casa, el hogar, la vivienda, como en el espacio público, en nuestra comunidad, en la escuela, en los centros de trabajo, en las instituciones de salud, por ejemplo. Al respecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas la define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o incluso psicológico para la mujer, así como las amenazas, la coacción, la privación de la libertad, y obviamente tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. La CEDAW nos dice en su recomendación general 35, a través de la cual se actualiza la recomendación general número 19, que la violencia por razón de género contra la mujer se produce en todos los espacios y esferas de la interacción humana, evidentemente, ya sean públicos o privados, y en todos los contextos de la familia, la comunidad, el lugar de trabajo, los lugares de esparcimiento, la política, los deportes, los servicios de salud, la escuela, y en la redefinición de lo público y lo privado a través de los nuevos entornos tecnológicos, como ahora ya estamos en la era digital, y como las formas contemporáneas de violencia que se producen en línea y en algunos otros entornos digitales. Entonces, así nuestra ley de acceso la define a la violencia como cualquier acción u omisión
basada en el género que causa un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, tanto en el ámbito público como en el privado. Y como podemos ver entonces, a lo largo de nuestra vida o de la vida de las mujeres y las niñas, sufrimos diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos, en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la política, incluso en las propias instituciones. Nos dicen las estadísticas que las mujeres enfrentan la violencia en todo el mundo y que 1 de cada 3 mujeres y niñas experimentan violencia física o sexual en la vida, más frecuentemente por parte de nuestra pareja. Y el 71% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. Entonces, como podemos ver, la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes es una de las violaciones a nuestros derechos humanos más graves, que está extendida, arraigada y obviamente tolerada y en algunos regímenes legitimada en todo el mundo por cuestiones culturales, de costumbres, patriarcales, de ideologías, pero es un fenómeno social que ocurre en todo el mundo. Centrándonos en las violencias que las mujeres adolescentes enfrentan durante el embarazo, es importante señalar que además del problema familiar que implica que una chica diga a su familia o a su comunidad o a su pareja que está en una situación de embarazo, también hay riesgos de salud muy importantes. Desde, por ejemplo, acontecimientos obstétricos adversos como preeclampsia, mortalidad materna, un parto antes del término, bajo el peso del nacer del producto, del bebé, mortalidad neonatal, infantil. Están más en riesgo las mujeres adolescentes que las mujeres adultas. Y si a eso le agregamos una cuestión ya social, pues hablamos de deserción escolar, menores posibilidades de empleo y evidentemente mayores niveles de pobreza. Desde el punto de vista económico, el embarazo adolescente implica una gran inversión de recursos para un país. En Estados Unidos estaba viendo que invierten grandes recursos en políticas de gobierno, políticas públicas de cuidado con respecto a este tema, pero también me llamó mucho la atención que estaba viendo una investigación que se hizo en la que dicen que en Estados Unidos el embarazo adolescente provoca deserción escolar. No obstante, en México el caso es distinto. El no ir a la escuela, el que tengamos adolescentes, niñas, mujeres y hombres adolescentes que no asisten a la escuela, es aún más un riesgo para poder tener un embarazo a temprana edad o un embarazo no deseado. Entonces, la escuela es un medio protector para las niñas y los niños adolescentes. Y continuando con lo que dice CEDAW en su recomendación, también podemos llamar, o son formas de violencia de género que pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante, las violaciones de salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y ahí encontramos, por ejemplo, conductas como esterilización forzada, los abortos forzados, los embarazos forzados, el tipificar el aborto, es decir, el sancionarlo, el que las mujeres puedan estar presas o las puedan ser penalizadas, las meten a la cárcel, las sancionan por practicarse un aborto, por ejemplo, una continuación forzada de un embarazo, el abuso y el maltrato de mujeres y niñas que están buscando información sobre sus derechos sexuales y reproductivos en algunas regiones, particularmente, por ejemplo, en México y a nivel mundial, en las zonas rurales, en las zonas de la provincia en las que las mujeres adolescentes tienen interés por saber sobre sus derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos y todo este tema de educación sexual, son muy maltratadas, son sancionadas moralmente por la comunidad, ¿no? Y es un tipo de violencia que también es una violencia por razón de género hacia las mujeres. Pero vamos a definir qué es la adolescencia. Bueno, cuando hablamos de adolescencia, hablamos de esa etapa de construcción cultural que está obviamente sujeta a contextos y espacios geográficos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo un adolescente que vive en Tlalnepantla, en Nezahualcóyotl, que es de donde yo soy, o una adolescente que vive en, no sé, en Sinaloa, en una comunidad de Oaxaca, en la Sierra Tarahumara. Está sujeta obviamente a esos espacios geográficos, pero también está sujeta a la edad, a la modernidad, ¿no? No es lo mismo mi adolescencia que la adolescencia de mi papá, de mi mamá o de mis abuelos, ¿no?
A la adolescencia la hablamos como que es un periodo crucial para el desarrollo cerebral de las personas, ya que se adquieren capacidades y comportamientos vitales para un buen desarrollo en las situaciones familiares y sociales. Eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Bien, la adolescencia comprende la etapa de los 10 a los 19 años de acuerdo a la OMS y se divide en 3 fases. La adolescencia temprana, que es de los 10 a los 13 años y que también estamos hablando ya como en la etapa de la pubertad, y en esta fase ocurre un crecimiento acelerado e inicio de la maduración sexual. Y también esa es una etapa en la que las mujeres empiezan a tener sus primeros, su regla, ¿no? Llega su periodo menstrual por primera vez. Después viene la adolescencia intermedia, que es de los 14 a los 15 años. Y es un periodo en donde los cambios físicos culminan todo este crecimiento sexual acelerado, va terminando e inicia más bien un cambio psicológico en el que los adolescentes empiezan a enamorarse, empiezan a ver atractivo a otro chico, a otra chica, empiezan a tener reflexiones profundas, como dice la diapositiva. Y la tercera etapa es la adolescencia tardía, que es entre los 16 a los 19 años, y que se caracteriza porque aquí el cuerpo ya adquiere una forma adulta, ya no hay una maduración sexual, ya no hay un cambio físico, ya se quedó hasta ahí. Adicionalmente, aquí quedan definidas las ideas, el pensamiento y la identidad, y es a partir de aquí que entonces empezamos a llegar más a la etapa de la madurez, de la adultez, y es cuando vamos ya a establecer nuestra propia personalidad, y habrá muy pocos cambios físicos. En México, esto es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de los 10 a los 19 años. Pero en México se considera que las personas adolescentes son las que tienen entre 12 años cumplidos y los 18 años cumplidos, aquí incumplidos, los 18 años cumplidos. Esto nos lo dice la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En nuestro país hay 40.26 millones de niñas, niños y adolescentes. Aquí podemos ver que en esta etapa etaria hay 49.98 mujeres y 51.2 hombres. Y pese a que comprenden un grueso de la población importante, las niñas y adolescentes siguen padeciendo los estragos que vivimos o que se tienen de la inequidad y la exclusión, y eso es muy importante señalarlo, ¿no? Porque muchas de ellas, muchas de las niñas se enfrentan día a día por situaciones de violencia que van afectando nuestra capacidad para ejercer los derechos y libertades en condiciones de igualdad, y hay efectos, por supuesto, devastadores en muchos aspectos de nuestras vidas y en el desarrollo de la sociedad, y ahí tiene mucho que ver el vínculo familiar, la familia de origen, lo que vivimos en la infancia, muchas veces predetermina cómo vamos a vivir durante la juventud, cómo vamos a vivir la adolescencia, las violencias quizá de las que fuimos testigos o testigos durante nuestra etapa de la niñez y vivimos dentro de los círculos familiares, es muy importante en el desarrollo ya de la adolescencia y de la juventud, y precisamente es muy importante tocar estos temas porque, como les decía, las niñas y adolescentes siguen padeciendo estos estragos de inequidad y exclusión, y es por eso que este mes de agosto es el mes que se le ha dedicado al mes de la juventud, porque a pesar de que comprenden un grueso de la población importante y que además se van a convertir en población económicamente activa, también sigue habiendo muchos rezagos en el tema laboral, en el tema escolar, en la pobreza, la desigualdad, la brecha de género, por ejemplo. Una vez que tenemos definido qué es un adolescente, hablemos que el embarazo adolescente ocurre dentro de los primeros 2 años a partir de nuestra primera regla. Si nosotros empezamos a arreglar a los 10, a los 12 años, a los 9, a los 11 años, ya podemos considerar un embarazo adolescente. Y también se considera adolescente cuando la mujer aún depende de la familia de origen, o también cuando no se ha alcanzado la mayoría de edad legal, que en este caso son los 18 años. El embarazo adolescente evidentemente es considerado como imprevisto, no deseado, que es obviamente resultado de la práctica de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos, pero también es resultado de violencia sexual, como lo vamos a ver al final, que hubo un caso mencionado en Argentina, en el que fue resultado de la violencia sexual e incluso podría considerarse hasta un embarazo pues infantil, ¿no? Y hay muchas investigaciones que estaba viendo en el que muchos de las adolescentes admiten que no fue deseado, que no fue planeado, pero es un embarazo deseado. Y eso es muy importante porque
no hay que olvidar que pese a que son mujeres embarazadas, están viviendo su etapa individual, la etapa personal que les corresponde, ya sea una adolescencia intermedia o una adolescencia casi pubertad. Son mujeres embarazadas, pero el trato que se le debe dar y la perspectiva que se le debe dar en el tratamiento de su situación también tiene que corresponder a la edad en la que mentalmente las chicas y los chicos se encuentran. Bien, el embarazo adolescente, de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición, nos dice que también se le llama embarazo precoz y va a ser aquel que se produce en una mujer que entra en la adolescencia inicial o en la pubertad y el comienzo de la edad fértil y al final, evidentemente, de la adolescencia que en México se considera son los 18 años. El embarazo adolescente es un problema de salud pública mundial que obviamente afecta la salud física y emocional de las chicas y los chicos que se encuentran en esta situación. Evidentemente, afecta la condición educativa de ambos y ocasiona más efectos negativos que positivos en el entorno familiar, escolar y social. Este tipo de embarazos precoz, embarazo de los adolescentes puede romper el proyecto, de hecho yo creo que rompe el proyecto de vida de los futuros padres y pone en peligro físico y emocional a las madres, en algunos casos al producto de la gestación a corto, mediano y largo plazo. Y aquí es muy importante señalar que nuestras instituciones de salud a veces no, o la mayoría de parte de las veces no están preparadas para el tratamiento de estas situaciones. Por eso a veces se pone en riesgo la salud de las chicas. Es cierto que embarazarte a una edad muy temprana también tiene, te genera problemas porque tu cuerpo aún no ha terminado de madurar al 100%, pero también es una cuestión de las instituciones de salud y también cuando hay un embarazo no planeado o no deseado, las niñas o las chicas tardan mucho en anunciar a su entorno familiar, comunitario o escolar la situación en la que están viviendo. Y eso obviamente que va a genera que no haya un tratamiento sanitario desde el inicio del embarazo. Y yo recuerdo, mi papá es médico, y recuerdo que él trabajaba en una secundaria, y él era el médico escolar, y una vez una niña bajó porque le dolía mucho el estómago, pero dice mi papá que la niña obviamente tenía un cuerpo, estaba llenita la niña, ¿no? Y no se le notaba nada distinto, y él la revisó, y la estuvo ahí con el estetoscopio, revisaba y todo, y decía, no, pues no, como que la veo rara, pero no da unos síntomas exactos, ¿no? De me duele el intestino, me duele la boca del estómago. Y entonces cuando le puso el estetoscopio en la barriguita, en el vientre, pues obviamente dice que escuchó algo raro. Y entonces ya le dijo le dijo a la niña, oye, ¿estás embarazada? La niña de como de 14 años. Y la niña ni siquiera sabía, dijo, ¿no? O sea, no lo podía creer en su cabeza que estuviera sucediendo esa situación. Y entonces obviamente mandaron llamar a sus papás y todo eso. La niña ni siquiera sabía que estaba embarazada, ya tenía creo que 5 o 6 meses, algo así de embarazo, y ni siquiera lo había notado, no había tenido síntomas. Obviamente la regla se le había interrumpido, pero ella comentaba que era algo que ya pues, regularmente ocurría, o sea, no estaba atenta de los cambios físicos de su cuerpo, y eso es algo muy importante, porque a veces cuando somos adolescentes o estamos en la pubertad, pues no somos muy conscientes de lo que sucede en nuestro cuerpo con nuestros periodos menstruales, si somos regulares, irregulares, y eso provocó que la niña ni siquiera se diera cuenta que estaba embarazada. Y lo más importante aún es que ni siquiera pues se acordaba, ¿no? De en el momento en que ella había tenido quizás su primera relación sexual, no estaba en su cabeza, ¿no? Eso es algo que nos llamó mucho la atención y que suele suceder en muchos casos con las chicas. Les voy a poner este video que es cortito, pero muy interesante y ahorita lo comentamos. Permítame tanto. Ay, creo que no da. Esperen.
Es que creo que no me agarra de la diapositiva, pero lo tengo aquí. Permítanme, antes se los comparto. ¿Lo alcanzan a ver? No. Ok, a ver. Ahí. Sí, ahí sí se ve. Listo. Gracias. Estuvimos viviendo juntos ahí en la casa de mi mamá. De ahí pues ya quedé embarazada y eso. Y yo pues ya no voy a estudiar, me voy a poner a trabajar. Mi esposo tiene 19 años. Pues está trabajando en mototaxi. Pues ya no estudia. Pues sí, me estuvieron yendo a buscar los maestros, de que siguiera estudiando, de que no dejara de ir a la escuela, de que ahorita ya no están aceptando así para cualquier trabajo, ya no aceptan secundaria, no sé qué, que yo no he terminado la secundaria. Bueno, a la vez me ponía triste, pero pues ya qué le digo. Va a ser un poco difícil, me imagino yo. Pues porque primero pues casi no tenemos mucha experiencia al bebé, un bebé. Es nuestra primera vez. Y pues yo digo que va a ser un poquito pesado, ¿verdad? Pero no imposible. ¿Cómo ven este video? ¿Cómo ven a la niña? Pues lamentablemente es una historia que podemos apreciar que no es distante de nuestra realidad en nuestro territorio municipal y que pues es un cotidiano. De hecho, estamos dentro de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, porque el Estado de México es uno de los principales estados a nivel de la República donde el embarazo adolescente es una constante. Y bueno, en este año, a través de la pandemia, hubo un incremento también de los embarazos en adolescentes, embarazos no planificados por falta de acceso a métodos anticonceptivos, al no poder acudir a las diferentes instancias donde pudieran obtener estos herramientas de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual, sí se registra un incremento de estos embarazos. Claro, maestra, y es un tema muy importante que a la larga genera una brecha de género importantísima y de una desigualdad social. Por ejemplo, hacemos un estudio en ESA en el 2018, me parece que fue en el 2018, y detectamos que nuestra población de los 15 a los 25, 26 años era la población estadísticamente más alta, ¿no? Hay muchos jóvenes, hay mucha población económicamente activa, pero también se detectaba que es durante esa época, durante esos años en los que las niñas, entre los que las mujeres reportaban más índices de violencia, que había más denuncias de violencia de género. Entonces, obviamente, ahorita como bien lo dices y como vemos a la niña, ella es de Oaxaca, pero evidentemente en las zonas urbanas, rurales, en las zonas indígenas, ocurre mucho este tipo de situaciones. Ella se ve como desconcertada, pero a la vez se ve como resignada, como bueno, es lo que hay, es lo que tengo. Y muchas veces eso tiene mucho que ver con el tema de la educación, con el tema de los roles de género. Incluso leíamos que
en las zonas indígenas, por ejemplo, a pesar de que al principio puede llegar a ser sancionado o señalado por la comunidad, después pasan a una etapa de protección y después cuando el bebé nace pasa a una etapa de veneración, digamos, ¿no? Porque, bueno, ya tienes otro estatus, ya es una mamá, puede ser una mamá de 10, 15, 16, 17 años, pero ya tiene un estatus diferente socialmente. Y, por ejemplo, ella comenta, y lo vemos mucho acá en esa, incluso con familia cercana, con primas, que ella dice, bueno, él trabaja en un mototaxi, yo me voy a dedicar al hogar, ¿no? A cuidar al niño, y posiblemente él se va a dedicar al mototaxi y van a seguir así, y seguramente será una pareja que se llene, pues que tenga muchos hijos, ¿no? También por la falta de control prenatal, la falta de planificación familiar. No creo en la falta de información. Yo creo que hay una falta de formación, porque la información hay. El tema es cómo estratégicamente está, la usa el gobierno, o cómo estratégicamente funciona en nuestra comunidad o en la población, porque parece que no está funcionando. Tenemos acceso a los métodos anticonceptivos, sí los tenemos, pero hay poca información, hay falta de información en el tema de educación sexual, a pesar de que estemos llenos de información. Incluso los medios de comunicación también creo que forman una parte muy importante en este tema, el tema de estar erotizando a las niñas, a las adolescentes, a los adolescentes todo el tiempo con lo que consumimos en la televisión, en las series, en las redes sociales, es algo que como que va vinculando a nuestros jóvenes a tener relaciones sexuales tempranas, incluso sin conocimiento, ¿no? Porque yo estoy segura, como veo aquí a la niña, a la chica, pues no sabe ni en dónde está parada, no hay un futuro prometedor para ella. Incluso, aunque hay que decirlo, hay muchas mujeres, muchas niñas de su edad que sí desean esos, aunque no son planeados, desean esos embarazos y desean asumir sus roles de madres, y a pesar de que es válida porque es una toma de decisiones propia sobre su propio cuerpo, pues también es un tema de salud pública, porque también se le tiene que invertir en esta materia, ¿no? Bueno, existen algunos factores predisponentes asociados al desarrollo del embarazo adolescente. Es frecuente que el embarazo adolescente ocurra como un evento no deseado o planificado. La futura madre al principio, en la mayor parte de los casos, presenta una actitud de rechazo y ocultamiento por temor a la reacción de su familia, del medio escolar, de la comunidad, y evidentemente lo que les decía hace un rato, obviamente el control prenatal se vuelve tarde o insuficiente, porque cuando a lo mejor ella quiera terminar el embarazo o quiera tomar una decisión distinta, pues ya va a estar avanzado, muy avanzado ese producto. Entonces, obviamente dificulta, ¿no? Dificulta esta situación. Entre los factores predisponentes que nos encontramos, pues hay los personales, los familiares, los sociales y otros, ¿no? En los personales, en los que abarca la individualidad, pues hablamos de una menarca temprana, es decir, que el periodo menstrual llega a temprana edad, el inicio precoz de una actividad sexual, el tema del amor romántico, que creo que lo vieron con mi compañera Emma Antier, me parece, el tema del mito del amor romántico, ¿no? Eso del primer novio, de la primera relación sexual, incluso la presión de la pareja por tener relaciones sexuales, por hacerte mujer, como dicen, ¿no? Aunque es un término muy machista y muy sexista, porque pues mujeres ya somos, ¿no? Pero toda esta romantización del primer novio, de la pareja, de las relaciones sexuales, de hacer el amor, ¿no? Por ejemplo, también el abandono de la escuela, el abandono del proyecto de vida, o incluso un bajo nivel educativo. En las cuestiones familiares, regularmente las niñas y los niños adolescentes que se embarcan en estos embarazos, en estas situaciones, vienen de familias que viven alguna situación de violencia familiar, violencia sexual, de padres o madres alcohólicos, de divorcios, de ese tipo de situaciones, pero también lo vemos en la clase media, que veía una investigación al respecto, que en la clase media también suele darse mucho esa situación, ¿no? Que tengan familias, digamos, entre comillas, que se consideran integradas socialmente, y que también
presentan este tipo de constantes, ¿no? La migración también es otro tema importante. En el aspecto social, pues la falta de educación sexual que platicábamos ahorita y que la maestra, pues como Karen comentaba, el predominio de factores socioculturales adversos, a lo mejor en comunidades, por ejemplo en Colombia, el tema de la guerrilla, el tema del narcotráfico en el norte del país, ¿no? También un tema de no considerar el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, porque muchas veces las y los adolescentes se involucran sexualmente, tienen actividad sexual, quizá pensando en no tener un embarazo, en no embarazarse, incluso aplican sus métodos tradicionales que encuentran en internet, ¿no? De no te sales antes de eyacular y no pasa nada, aunque realmente no es así, pero no consideran tampoco el riesgo de poder contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y otros factores importantes son las relaciones sexuales sin protección anticonceptiva y el abuso sexual o ser las chicas víctimas, pues evidentemente, de una violencia sexual. Las y los adolescentes también, una vez que ya se enteran o ya tienen el conocimiento, la noticia de que hay un embarazo, pues se enfrentan a otro dilema supremamente importante. Es si continuarlo o suspenderlo. Las razones que las impulsan a continuar el embarazo regularmente también tienen mucho que ver con las que provocaron que hubiera un embarazo. Y estas pueden ser el matrimonio a edades tempranas y el establecimiento del rol de género que tradicionalmente se le asigna a la mujer, en el área rural principalmente, aunque también aquí en el área, en la área urbana también suele suceder que las mujeres estamos algunas construidas para seguir viviendo nuestro rol de género que nos enseñaron nuestras mamás, nuestras abuelas, en nuestra propia familia, ¿no? Entonces no lo vemos como algo malo, ¿no? Decimos, bueno, sí tiene que ser porque las mujeres deben de tener hijos, y se los digo por experiencia propia. En mi casa, en mi familia, todas mis primas fueron madres jóvenes, incluso adolescentes, y por ejemplo mi hermana y yo somos las únicas que no somos mamás, ¿no? Pero uno platica con su propia familia, su propia comunidad, y están muy establecidas, ¿no? Las ves muy, bueno, es que así era, no le ven mayor problema, ¿no? También es la práctica de relaciones sexuales sin protección anticonceptiva, la presión de las parejas para tener relaciones sexuales, la educación sexual insuficiente, principalmente en el acceso y a los métodos anticonceptivos en cuanto a la información y en cuanto a la adquisición, y el consumo de bebidas alcohólicas u otras drogas. Es algo bien importante porque lo que les decía, hay mucha información, pero también está muy desvirtuada. Entonces necesitamos, como decía en la estrategia que hay para la prevención del embarazo adolescente, de tener una perspectiva de género y de un enfoque de derechos humanos para poderle darle tratamiento, ¿no? Aquí me gustó mucho esta frase que encontré en el Save the Children, está en PDF, está muy interesante en la investigación, y dice una de las chicas: cuando me enteré que estaba embarazada me emocioné porque no lo creía. Me hice una prueba y salió positiva. Ahora que soy madre, mi responsabilidad es estar en casa, esperar a que mi pareja llegue a trabajar, hacer de comer, lavar y hacer el quehacer en casa. Y es una chica de 16 años que da su testimonio en Save the Children, en la organización. Y pues obviamente ella, como les decía en el inciso A, ella está muy establecida en su rol de género que tradicionalmente le fue asignado, y que nos encontramos que evidentemente pues van a seguir teniendo relaciones sexuales y van a seguir teniendo hijos, y posiblemente las investigaciones dicen que las madres adolescentes, los hijos de madres adolescentes también tienden a ser padres adolescentes y seguir perpetuando pues todo este sistema, ¿no? Dentro de su familia. Las consecuencias que tienen cuando deciden continuar con el desarrollo del embarazo, pues obviamente las consecuencias van a afectar a ambos miembros de la pareja, aunque va a ser más probable que las chicas sean las que más sufren, evidentemente por los cambios físicos, psicológicos, la fuerte carga emocional y evidentemente pues lo que sucede en el entorno familiar, porque entonces las mujeres, las chicas, ya se ven muy señaladas, no solamente por la pareja, ¿no? El novio o el padre del hijo, sí, con quien se tiene el embarazo, ¿no? Porque evidentemente si son adolescentes va a haber primero un rechazo,
va a haber primero una confusión y después tienes que pasar de ese filtro y después decirle a la familia y después viene el entorno escolar y después viene el entorno comunitario y enfréntate en el tema de las instituciones sanitarias, ¿no? También, por ejemplo, que el doctor o la doctora te va a regañar, te va a decir, o sea, es todo eso lo que tienen que enfrentar las chicas que se encuentran en una situación de embarazo adolescente. Hay consecuencias físicas, sociales y económicas, por supuesto. Por ejemplo, lo que les decía al principio, el rompimiento del proyecto de vida, la deserción escolar, que hay que recordar, y es un dato muy interesante, muy importante que lo que les decía al principio. En México, las mujeres, las chicas y chicos adolescentes que tienden a embarazarse, que tienden a tener embarazos precoces, no planificados o no deseados, son aquellos y aquellas que no asisten a la escuela principalmente, que aquellos que no tienen ese medio protector son los que suelen salir en embarazos no deseados. Y como bien lo decía la maestra, ahora con el tema de la pandemia, pues ha sido algo que ha ido al alza. También vemos conflictos familiares, como que te corran de tu casa, ¿no? Los conflictos que representan que avises que digas a tu papá o a tu mamá que saliste embarazada y evidentemente pues te van a mandar a vivir con el novio, con la pareja, con el esposo, bastante de casa. El abandono de la pareja es algo muy común, como ser madres solteras, la alteración emocional, el rechazo escolar y social, los problemas para obtener empleo que evidentemente desencadenan pobreza de género, desigualdad económica, aceptar algunos trabajos pues que no están bien remunerados, la carencia de un ingreso monetario suficiente, la inclinación al consumo de drogas o al alcohol y la tendencia a la prostitución o a la delincuencia, resultado de esa desigualdad, resultado de esos problemas para obtener un empleo, para seguir en la escuela, porque hay que recordar que la escuela como medio protector también te brinda que tu autoestima esté bien establecida, que tengas una toma de decisiones, que haya un empoderamiento, porque al asistir a la escuela hablamos de un empoderamiento colectivo, que tiene que ser siempre colectivo, y evidentemente te genera una mejor calidad de vida para ti y para el hijo, ¿no? O la hija. Y también me gustó este otro testimonio que dice Cintia, de 17 años, de Sinaloa. Tuve que convencer a mi marido para que me dejara ir a la universidad después de tener a nuestro bebé. Entonces, si se dan cuenta, las chicas pasan de depender de su hogar original, de su hogar nuclear inicial, a depender de sus nuevas parejas. Y entonces viven siempre en esa dinámica. Gayle Rubin es una antropóloga estadounidense que habla precisamente del tráfico de mujeres. Y desde su punto de vista que lo plantea en su libro, en sus investigaciones, pues las mujeres prácticamente somos entregadas como a nuestras nuevas parejas, ¿no? Incluso cuando nos casamos y todo eso, pues nuestro papá nos entrega nuestro nuevo hogar. Y entonces se tiende se tiene muy normalizado ahora pedirle permiso a tu marido, avisarle a tu marido. Evidentemente en la modernidad y con todo lo que sucede en la actualidad, ya hay muchas parejas que no funcionan así, muchas mujeres que tampoco se dirigen de esta manera, pero evidentemente, por ejemplo, en provincia o en las comunidades rurales o en las mujeres adolescentes, niñas adolescentes muy jovencitas, pues es algo naturalizado y es algo normal. E incluso yo lo vi en un caso familiar, no estoy contando aquí de mi familia, ventanera de mi familia, pero bueno, no muy bien. Tengo una prima que salió embarazada muy jovencita, y que ella se fue con su pareja, nació su niña, y el chico siguió estudiando, porque a él sí lo apoyó su familia, entonces quedaron en el acuerdo que él iba a estudiar, iba a terminar la carrera, y después le tocaba a ella. Evidentemente nunca le tocó a ella, ¿verdad? Evidentemente el proyecto de vida de mi prima quedó ahí, se quedó estancado. Ya, bueno, pasaron otras cosas y ya pudo realizar su propio proyecto de vida, pero ya en una etapa adulta, ya en una mujer ya de 30 años, pudo realizar el proyecto de vida que dejó pendiente. Y eso es algo también muy común que suele suceder. Bien. Cuando el adolescente informa a la familia de su embarazo, obviamente lo primero es que es reprendida por los padres, por los abuelos, por los hermanos, y las culpan de sentirse defraudados por esta situación. Empiezan los tipos y modalidades de la violencia que comentábamos y que tienen en el enfoque de esta presentación,
es agredida emocionalmente y en ocasiones físicamente, obviamente tanto por su familia como su pareja. A mí me gustó mucho este cuadro que les comparto de los efectos sociales del embarazo adolescente. En el entorno social, por ejemplo, nos encontramos 4 agentes importantes, que son la familia, las amistades, los profesores y la sociedad o la comunidad. Dentro de la familia, ¿qué puede ser? Encontramos apoyo o aislamiento. En los amigos hay comprensión o hay incluso rechazo. Los profesores hay inclusión, te incluyen, te adaptan a la clase, al grupo, o también hay una crítica. Incluso hay escuelas, y eso sucede también mucho en la clase media alta, lo estaba yo leyendo, que prefieren que la adolescente no asista a la escuela, que tome clases particulares o que se organicen de otra manera, porque creen que la adolescente va a sonsacar o va a ser un mal ejemplo para las compañeras y los compañeros incluso, ¿no? Que todos ya van a querer salir embarazadas o embarazados, ¿no? Embarazadas las chicas. Y en la sociedad o en la comunidad también hay una invisibilidad o un rechazo, simplemente, y eso es también muy común, que nuestra comunidad nos señale, ¿no? Nuestras vecinas, nuestros vecinos, ya hay una sanción moral de parte de la comunidad, y eso es algo, pues es grave y es muy importante porque suele ocurrir en la mayor parte de nuestras sociedades. El impacto emocional de las madres adolescentes es un tema también que es importante porque además de los cambios hormonales, también entra en juego la emotividad de la adolescente. Hay que recordar, como les decía al principio, que sí son madres, sí están embarazadas, sí son mujeres embarazadas, adolescentes embarazadas, pero son adolescentes y están en esa etapa en la que, aparte de todos sus cambios hormonales y emotivos propios de la etapa que están viviendo, pues se adjudican y se juntan otros, que son el tema del embarazo. Entonces su proceso de formación emocional se altera, la confianza en ellas mismas se ve vulnerada y pues obviamente no saben si van a ser capaces de superar la etapa que viven, y evidentemente, entre otras cosas, obviamente puede afectar su salud física. Aquí tenemos 3 ejes del impacto emocional. Son los personales, los riesgos en la salud física y los rasgos sociales. En el tema de los personales, obviamente la confianza en sí misma se ve mermada, las alteraciones en el carácter y obviamente la precisión en su toma de decisiones, porque evidentemente ya hay duda del proyecto de vida, ya hay duda del futuro, ya hay duda de lo que va a pasar cuando nazcan, incluso hay miedo, ¿no? De la parte de llegar al parto o de llegar a la cesárea, de qué va a pasar con el bebé cuando nazca. O sea, es algo que psicológicamente juega mucho en contra y es muy importante atender las autoridades sanitarias o las estrategias en este sentido, ¿no? Los riesgos en la salud física es la placenta previa, la preeclampsia, la anemia severa, evidentemente, y en el cuestión de los rasgos sociales, lo que comentábamos hace un rato, pues son tendientes a la prostitución por la falta de oportunidades, la falta de oportunidades a trabajos bien remunerados, por la deserción escolar, también son muy vulnerables a ser víctimas de adicción, principalmente en el tema del alcoholismo, a la delincuencia, o incluso cuando no pueden sostener este embarazo, la presión social y familiar que viven, pues el suicidio, ¿no? Y un tema muy importante que también está muy, muy presente en las mujeres y madres adolescentes es el doble fenómeno del maltrato infantil. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasa que la joven madre, al ser rechazada por la pareja, la familia, la comunidad, es víctima de maltrato infantil, ya sea por abuso físico, abuso psicológico, negligencia, y obviamente sin considerar que sus derechos humanos están siendo violentados. Es decir, cuando viven, desde que anuncian el embarazo y de cómo viven el embarazo, las chicas están sometidas bajo mucha presión por parte de la familia, sus parejas, la comunidad escolar, la sociedad, y evidentemente hay una cuestión de abuso físico, les pueden llegar a golpear, a cachetear, a maltratar, el abuso psicológico, que yo creo que es el que está más presente, el abuso psicológico emocional, y la negligencia, porque imagínense una chica adolescente embarazada,
pues evidentemente ella no es consciente de que cada mes tendría que ir con el ginecólogo o la ginecóloga, que tiene que hacerse sus revisiones, que tiene que tomar diferentes medidas y precauciones en el embarazo. Entonces evidentemente hay una negligencia, porque si no está apoyada, si no está sostenida por su vínculo familiar o por alguien, está respaldada, pues el embarazo transcurre, ¿no? Como consecuencia de estas agresiones de la chica adolescente o de la joven madre, ella misma puede rechazar y maltratar físicamente a su hijo, dando origen a cualquier modalidad de maltrato infantil. Por eso hablamos del doble fenómeno de maltrato infantil en la misma familia, porque evidentemente al vivir todas estas cuestiones, obviamente el que va a suceder con la adolescente, pues puede ser que rechace al niño o que no sepa cómo tratarlo. Y hemos visto muchos casos, pues, de niños que son abandonados, ¿no? Pequeños que son abandonados en la calle, pequeños que son maltratados, o que son, o que los matan simplemente las chicas por no saber cómo conducirse, y también por toda esta carga física, psicológica y emocional de violencia que han vivido durante todo este periodo de embarazo. Entonces, las violencias que se presentan en las mujeres adolescentes embarazadas son la violencia familiar, la violencia en el noviazgo, la comunitaria y la violencia obstétrica. Esas son las modalidades en las que las chicas van encajándose en cada una de estas casillas, como ya lo hemos visto a lo largo de la presentación, en el tema de la violencia física, la violencia psicológica, emocional y sexual. En esta presentación, porque obviamente es muy rápido y yo creo que en septiembre, que es el mes del embarazo adolescente, pues se pueda tocar con más profundidad. La violencia sexual es algo que es muy común y que está muy presente, principalmente en los vínculos familiares. En la familia es donde llegan a ocurrir principalmente estos tipos de agresiones sexuales con las chicas, ¿no? Y también está muy vinculada la violencia sexual a los temas de violencia en el noviazgo, o cuando nuestra pareja, como lo decía en el mito del amor romántico, pues hay una cierta presión por parte de los chicos para iniciar la vida sexual. Y les platicaba el testimonio de la alumna hasta que atendió a mi papá, la chica, que ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Por ejemplo, que ni siquiera pues ni siquiera interiorizó, ni siquiera yo creo que la niña sabía de quién estaba embarazada, ¿no? Y ahí estamos hablando de violencia sexual por parte de nuestra comunidad, de nuestros pares, de los chicos adolescentes. Ya para concluir nuestra presentación, entonces vamos a las consideraciones finales. La causa del embarazo adolescente es compleja y multifactorial, como hemos visto a lo largo de nuestra presentación. El conocimiento de las diferentes determinantes individuales, familiares y sociales evidentemente es fundamental para que podamos tener estrategias en materia de prevención. El conocer cómo vivía la chica desde su vínculo familiar, con quién se relacionaba, cómo era todo su entorno comunitario, dentro de la familia, escolar, es importante para poder tener una estrategia transversal e interseccional con el enfoque de derechos humanos, como bien decíamos, para estas estrategias, ¿no? No nada más verlo desde los efectos, que es el embarazo, y ya, ¿no? Sino hacer toda una planeación. La exposición a diferentes formas de violencia entre los adolescentes se asocia con problemas como consumo de alcohol, drogas, delincuencia, bajos logros académicos y evidentemente el tema que nos convocó ahorita, el inicio temprano de relaciones sexuales y embarazos a temprana edad. Diversos estudios muestran un riesgo elevado de embarazo adolescente en aquellas mujeres que, como hemos platicado, estuvieron expuestas a violencia física y sexual desde su infancia, con respecto a las que no fueron expuestas. Hay un menor porcentaje. Por eso el entorno, el ambiente, el contexto es muy importante a considerar, porque están más vulnerables a poder tener embarazos no deseados o no planeados. Es fundamental, y esto me gustó mucho, por eso se los quise plasmar aquí, es fundamental insistir sobre el respeto que merece la mujer embarazada, sin importar la edad. Estas acciones se deben observar y procurar una vez también que ha nacido el hijo, para que evidentemente haya buenos resultados y podamos tener una estrategia de prevención del embarazo, una estrategia de embarazo adolescente exitosa. Con esto se puede impedir que se presente alguna modalidad de maltrato infantil, o una condición que tanto en México como en el mundo es un problema de salud pública. Si nosotras y nosotros desde las instituciones sanitarias
tenemos un buen trato y respeto por la chica adolescente embarazada, y se le da un tratamiento multidiverso con psicólogas, médicos, médicas, ginecólogos. Todo esto va a poder ocasionar que a lo mejor no haya maltrato infantil, que todas estas violencias no desemboquen en el parto y en el cuidado del hijo, sino que podamos tener evidentemente buenos resultados, ¿no? Dentro de las estrategias, evidentemente, que es un tema pues que es muy importante, pues es el derecho a la interrupción legal del embarazo. Hay que recordar que ahorita en Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz se ha logrado despenalizar el aborto hasta las 12 semanas. En el Estado de México, pues obviamente ahorita está muy en debate el asunto, ¿no? La interrupción legal del embarazo obviamente es un tema complejo en el que aún no hay consenso y es controversial porque, bueno, se intersectan dos derechos fundamentales, que es el derecho a la vida y el derecho a la libre decisión del cuerpo de las mujeres. Esa es una de las estrategias en prevención del embarazo y de derechos sexuales y reproductivos que están dentro del catálogo, ¿no? de mecanismos. Yo quiero ponerles el ejemplo de Lucía en Argentina del 2019. Lucía es una niña de 11 años que expresó su deseo por interrumpir su embarazo porque evidentemente era fruto de violencia sexual cometido por el novio de su abuela. Y Lucía decía: quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo, le dijo a los médicos. Y la ley, evidentemente en Argentina la ley estaba de su lado. La violación es una de las pocas circunstancias en las que las argentinas pueden acceder a un aborto legal. Sin embargo, las autoridades en su provincia del norte de Argentina, en Tucumán, vacilaron, o sea, dudaron durante semanas y se provocó que la niña fuera forzada a someterse a una cesárea para dar a luz a un bebé que obviamente los expertos dijeron no podía sobrevivir. La niña, creo que la bebé cuando nació la nombraron los grupos conservadores y pro vida, Faustina o algo así, y vivió durante 10 días nada más. Este es un caso de violencia sexual, ¿no? Que vivió esta niña de 11 años, y muchos casos que tenemos muy presentes en México, en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, incluso también aquí en las comunidades urbanas, de casos como Lucía, que se les impide la interrupción legal del embarazo y evidentemente hasta su vida queda expuesta, ¿no? Entonces es un tema como muy de debate y muy controversial, por lo que les decía en la diapositiva anterior, que se intersectan estos dos derechos, el derecho a la vida y el derecho a la decisión, a la toma de decisión sobre tu propio cuerpo. Para concluir, quiero compartirles este video que voy a ver si se ve. Y si no, pues para volverlo a sacar desde mi compu. No, sería desde la computadora. Sí, ¿verdad? Presento a Lila. Espérenme. Una chica que aunque le gusta conocer y aprender, a veces le aburre el Espérenme. Sí, no sé por qué no se presento a Lila. No se compartió. Una chica que No aunque, le gusta conocer y aprender, a veces... No se ¿No, visibiliza. verdad? Ahorita. En su ahorita casa lo- tampoco siente que la comprendan ni que la tomen en cuenta. Ahorita se los pongo, espérenme. A ver. ¿Se ve? Ya, ahora sí. Sí, listo, gracias. A ver. Y ahora nada más tengo que ponerle play. ¿Se ve? Te presento Sí. a Lila. Sí, listo. Conocer y aprender, a veces le aburre la escuela. En su casa tampoco siente que la comprendan ni que la tomen en cuenta. Tu única tarea es estudiar, y ni eso puedes hacer. Hasta que crezcas podrás tomar decisiones. No quiero llegar a casa. Pero hay alguien con quien sí se siente valorada y feliz. Él es su novio. Qué bueno es verte, aunque sea un poquito.
Lila ama a Luis. Por eso hace y deja de hacer muchas cosas por él, aunque a veces eso sea un sacrificio para ella. Quiero muchísimo a Luis, pero es muy celoso conmigo. Tengo miedo de que me deje. Necesito demostrarle que lo amo como él me lo ha pedido. Lila siente que a pesar de que nadie le escucha, todo el mundo le dice lo que tiene que hacer. Eres el futuro del país. El cambio está en los jóvenes. Si te embarazas, arruinarás tu vida para siempre. Solo serás una mujer completa cuando tengas hijos. Tienes que guardarte tiempo hasta el final. Si no tienes relaciones conmigo, es que no me quieres. Si quedas embarazada, olvídate de tu familia. Si quieres que se quede contigo, tienes que tener un hijo con él. Es necesario reconocer que las adolescentes son personas con derechos y capacidades. Escuchémoslas y actuemos modificando los roles de género, desarrollando políticas públicas que atiendan las problemáticas estructurales. El embarazo en personas adolescentes es un fenómeno donde intervienen muchos factores que deben ser atendidos por la sociedad y el Estado. En el 2009-2014 ocurrieron 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años. 51.9% de las adolescentes estuvieron embarazadas alguna vez. El 36% de las y los adolescentes que han dejado de estudiar lo han hecho por falta de dinero en sus hogares para útiles, pasajes o inscripciones. En 2011, 45.2% de las mujeres de 15 a 29 años de edad, casadas o unidas, declaró haber sido objeto de al menos un incidente de violencia por parte de su pareja. Casi el 50% de todos los casos de agresión sexual del mundo son contra niñas de 15 años o menos. Los datos sugieren que algunos embarazos en la adolescencia denotan estar vinculados con coerción, engaño o abuso. Datos del ENADI 2014 indican que 44.9% de las adolescentes de 15 a 19 años que están sexualmente activas declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Lila puede ser tu hija, tu hermana o la historia de tu madre. ¿Tú qué estás haciendo para cambiar eso? Elige. Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Permítame tantito. Y pues bien, como comentábamos, pues el embarazo adolescente es una situación que deriva del incumplimiento de los derechos humanos de las y los adolescentes y es parte de una problemática integral que está muy relacionada con la falta de oportunidades de desarrollo, de acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, de educación, salud, de educación sexual, salud y protección. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente todo desemboca en embarazos no planeados, no deseados, embarazos adolescentes. Sin embargo, los jóvenes y las jóvenes se enfrentan a todo este tipo de factores que los llevan a tener problemáticas sociales como la delincuencia, las adicciones y el tema que nos convocó, el embarazo adolescente. Por eso es necesario que estrategias como la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos entre Adolescentes sea fortalecida y, como bien lo decía en la cápsula, que se integre, que haya una reestructuración, una reeducación desde la estructura, desde la raíz, en el tema de los roles y estereotipos de género, y evidentemente lo que siempre pedimos en este tipo de programas y acciones, se asigne una partida presupuestal suficiente y que sea progresiva, que se vaya haciendo cada vez más y que se vayan integrando en más políticas, más programas, más dinero, más recursos y más acciones. Y pues yo les agradezco mucho, maestra, y a todas las que estuvieron en esta capacitación, en esta plática. Espero haber contribuido algo a este mes y pues seguir trabajando. Muchas gracias, maestra.
Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que estamos por parte del Sistema Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual una de las estrategias que abordamos es la prevención del embarazo adolescente. Desde el Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género, recuerden que no están solas. Si ustedes conocen alguna conocida que está en esta situación, puede acercarse con nosotros. Si desea en su momento continuar con un embarazo y no está recibiendo apoyo por parte de su familia, tenemos vínculo con un albergue que apoya a mujeres en situación de embarazo y que podemos vincularlas de manera totalmente gratuita. Si requieren información acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, pueden acercarse con nosotros. Además de que podemos trabajar en coordinación para elaborar las denuncias correspondientes en caso de violencia sexual, y es recordarles que debemos de aplicar la norma 046, que en caso de cualquier violencia sexual, las mujeres tienen derecho a tener de manera gratuita e inmediata retrovirales para evitar cualquier información, cualquier enfermedad de transmisión sexual, la pastilla de emergencia, así como evitar cualquier revictimización por la denuncia. Y no es necesario que tengamos una denuncia ante el Ministerio Público si fueron víctimas de violencia sexual para acceder a estos derechos. Entonces, recuerden que no están solas, agradecemos la participación. Nos piden tu nombre, Luzma. Sí. Se los anoto, se los digo, bueno, las dos. Soy la licenciada Luz María Díaz Ramos, especialista en género, violencia y políticas públicas de la UAMX. Así es. De mesa. Y seguramente pues estaremos en coordinación con la licenciada Luzma para en el mes de septiembre, que también estaremos trabajando embarazo adolescente. Recuerden que si ustedes quieren llevar esta plática a sus escuelas, quieren llevarla a los ámbitos de trabajo, a sus iglesias, a sus congregaciones, con copacis, con delegados, con líderes comunitarios, es totalmente gratuita. A través del Instituto Municipal nos pueden escribir y convertirse en voceras o voceros por una vida libre de violencia. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchísimas gracias a todas, a todos. Gracias. Saludarte. Gracias. Excelente fin de semana. Adiós.